Pues todo comienza con una lluvia de ideas. Primero empezamos con haciendo un stop motion de un duende que iba a cruzar un arco iris e iba a llegar al otro lado para ir por su olla de dinero, de monedas, pero al final pues terminó como cuando se cruzaron las materias de animación y de investigación. Nos habían dicho que teníamos que hacer una problemática y que tenía que tener una solución, y al final pues llegamos a la conclusión de hacer un este tema del alcoholismo, y pues al final no se va a hacer el spoiler, pero tendrá una conclusión. Nosotros utilizaremos una animación 2D a los personajes y un fondo 3D. Esto nos da un resultado de una animación 2.5D. ¿Por qué elegimos este tipo de animación? Pues para empezar nos gustan los retos, así que queremos hacer algo desafiante, algo que sea innovador y original. Hemos utilizado distintos softwares, entre ellos está Photoshop, Blender, Illustrator y más que nada Blender fue para hacer los fondos que fueron en 3D e Illustrator fue para pues, vectorizar e ilustrar a los personajes. ¿Cómo nos hemos organizado para hacer el trabajo? La mayoría de los fondos, si no es que todos, se dividió entre Alan y Tony. Ellos realizaron los fondos en 3D en Blender, como ya había mencionado. Y la creación de personajes e ilustración o vectorizar los personajes fue parte mía y de Miguel. Aunque también se apoyó un poco con el 3D, pero más que nada esa fue la división del trabajo. A lo largo del proyecto se nos han presentado diferentes problemáticas. La primera de ellas fue la historia. Al principio teníamos una historia ya definida, pero por el cambio de planes que hubo entre las materias de unirlas para que haya solo un solo proyecto, tuvimos que vernos obligados a cambiar la historia. Y esto fue complicado ya que teníamos que adaptar la historia a una problemática. Y eso se nos complicó ya que al principio, como ya había dicho, teníamos una historia establecida. La segunda de ellas fue la creación de personajes. Por el mismo motivo que ya habíamos creado una historia, teníamos unos personajes ya definidos. Y también se nos presentó la problemática de los personajes porque no sabíamos dibujar. Se nos hizo muy difícil el aprender a dibujar más o menos para poder hacer bien nuestros personajes. Otro de ellos fueron los modelados en 3D. Ya que solo uno de nuestros participantes tenía el conocimiento del modelado, por lo que tuvimos que aprender a modelar y poder emplearlo en nuestro trabajo. Y otra de ellas fue el tiempo que tuvimos que emplearle al trabajo para que nos quede bien. Eso tuvo que tener sacrificios y omitir otras tareas para poder enfocarnos al proyecto.